Bueno, hermanos, buenos días a los que no pude saludar. ¿Se escucha bien? Sí. Bien, perfecto. Bueno, primeramente es un gozo. Para mí hoy le compartía a Ricardo, hoy a la mañana, que es una bendición, una alegría poder estar compartiendo la palabra de Dios. Si bien los miércoles lo he estado haciendo y me he unido al grupo de maestros, preciosos maestros que el Señor nos dio. Es una bendición para mí poder hacerlo un domingo, el primer domingo, y sin duda va a quedar en mi corazón y en mi recuerdo. Realmente es una bendición poder exponer las Escrituras a mi iglesia local. Es un gozo para mi vida. Y lo mismo también le decía a Ricardo, la responsabilidad que uno siente al exponer las Escrituras. Así que, sin más, por ahí preámbulo, vamos a pasar a estar considerando en el día de hoy el Salmo 19. Mientras lo buscan, el Salmo 19. El título de este sermón es muy sencillo: Dios se ha revelado. Busqué en muchos lugares a ver otros hermanos, otros pastores y comentaristas, a ver cómo habían titulado cuando les tocó dar este precioso salmo, y no hay mucha vuelta, como decimos. Realmente Dios se ha revelado. Y el salmista aquí es un salmo hecho por David. Nos va a mostrar en los primeros 6 versículos cómo Dios se revela por medio de su creación, y luego cómo se revela por medio de su palabra, un poco también lo que cantábamos recién, y cómo actúa o qué efecto le produce al salmista. Así que el Salmo 19 dice así la palabra de Dios. Al músico principal, Salmo de David: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Interesante lo que dijo Spurgeon sobre este salmo en un compilado que hicieron de los sermones de Spurgeon, El Tesoro de David, creo que es el título. Lo pueden encontrar en internet. Refiriéndose a este precioso poema, dijo: el hombre sabio lee el libro del mundo y el libro de la palabra como 2 volúmenes de la misma obra, y piensa respecto a ellos: mi padre escribió los 2. Hermoso, hermosas palabras de Spurgeon. Bueno, como dije en un principio, vamos a ver y vamos a tratar de bosquejar en nuestra mente este salmo en 3 partes, casi como está en muchas de nuestras Biblias, en la Reina Valera. Vamos a ver cómo los versos del 1 al 6, David quiere mostrar que tanto el cielo como el sol son testimonios naturales de Dios mismo, por ser Él su creador.
Luego, los versículos del 7 al 11 va a pasar a detallar, en realidad del 7 al 9 va a pasar a detallar las virtudes y los efectos que la ley de Jehová producían y producen en la vida de las personas, como también así los versículos 10 al 11, qué efecto causaban en su propia vida, en la vida del salmista. Y por último, en tercer lugar, cómo estas revelaciones de Dios lo llevaron a humillarse y a reforzar su confianza en el único Dios verdadero. Eso del versículo 12 al 14. Dice entonces la primera parte, los versículos del 1 al 4. En realidad vamos a considerar primero esos 4 versículos para ver cómo Dios se revela en la extensión de los cielos y luego en la grandeza del sol. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sabemos que Dios no tiene manos, pero entendemos, el salmista acá utiliza una figura del lenguaje denominada antropomorfismo, que ilustra, generalmente se utiliza para mostrar el poder de Dios. ¿Sí? Toma algo de la creación, algo que conocemos, para explicar algo que no hemos visto, en este caso a Dios. Y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ambos, tanto los cielos como el firmamento, anuncian la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que los cielos cuentan la gloria de Dios? Bueno, ni más ni menos significa que Dios da testimonio de sí mismo por medio de la creación. Y ahora vamos a pasar a considerar esto, porque es una verdad muy importante. Los estudiosos, los teólogos, para diferenciar lo que se conoce como los dos tipos de revelaciones, lo podríamos llamar así, de hecho ellos los llaman así, los dos tipos de revelaciones de Dios. A la revelación natural, a todo lo que vemos y conocemos de este mundo, lo han denominado revelación general, y luego vamos a pasar a considerar la revelación especial, que es por medio de su palabra, si bien entran otros conceptos más. Pero refiriéndose a la revelación general, dice un escritor, cuando una persona levanta su mirada al firmamento, el propio universo da fe de que tiene un creador y que es un creador sorprendente. Literalmente el término gloria habla del peso o la trascendencia de Dios. Y esto es lo que nos revela esa mirada al firmamento de día o de noche. Aunque se trata de un testimonio limitado, porque no es verbal, el mismo, no obstante, es universalmente accesible a todos. Calvino también dijo, es verdad que su esencia, la esencia de Dios, refiriéndose a Dios, dice, es verdad que su esencia es incomprensible, de tal suerte que su deidad trasciende todo sentimiento humano, pero él ha inscrito en cada una de sus obras ciertas notas y señales de su gloria, tan claras y tan excelsas que ninguno, por ignorante y rudo que sea, puede pretender ignorancia. A cualquier parte que miremos, no hay cosa en este mundo, por pequeña que sea, en la que no se vea lucir ciertos destellos de su gloria. Y no podríamos contemplar de una vez esta grandísima y hermosísima obra del mundo sin quedar confusos y atónitos por la intensidad de su resplandor. Fin de la cita. Precioso como estos dos autores nos muestran cómo la gloria de Dios se revela en la creación, algo que obviamente el salmista está diciendo aquí en los versículos del 1 al 4 en este caso. Pero no solamente ello. Avanzando al versículo 2 en adelante, David continúa diciendo que hay una especie de hablar sincrónico, algo que no podemos escuchar porque, como dice ahora y como lo vamos a ver y como decía un autor, no hay palabras verbales, el cual mantiene un orden preestablecido con sabiduría de lo alto. ¿Qué quiero decir con esto que es una especie de hablar sincrónico? Imagínense cuando lo que es sincronía es cuando hay dos cosas, por ejemplo, podemos mirar nuestro reloj y vemos las agujas y eso tiene un sincronismo, tiene algo que está realmente estable, coordinado. Bueno, eso mismo pasa en la creación.
Fíjense, dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y acá es conveniente que nos detengamos para preguntarnos, ¿es esto así? ¿Cuántas cosas en la naturaleza misma, no solamente el cielo y el sol, funcionan del mismo modo? ¿Cuántas cosas? Quizás muchas veces lo que nos enseñan en la primaria o algo muy sencillo de aprender es el ciclo de agua. Vemos cómo llueve, va al mar y luego los gases o el vapor, así explicado quizás burdamente, los vapores ascienden, se condensan y luego nuevamente llueve. Pero eso en la naturaleza, y si pensamos en nuestro propio cuerpo, meditemos por un instante en el hecho de que no debemos estar pensando, yo no estoy pensando en este momento, en respirar o hacer latir nuestro corazón o incluso pestañear. Qué maravilloso es Dios. Él evitó que estemos pensando continuamente en estas cosas para que no ocupemos nuestra mente sabiendo cómo somos los seres humanos, de que muchas veces nos afanamos por pequeñas cosas. Evitó que pensemos en esto. Y solo pensamos, la realidad es que solo pensamos en esto cuando creemos que están funcionando mal, ¿no es así? Y esto es muy importante. Si aún no has ido al Salvador, no has creído en Cristo, la realidad es que el Creador es el que te está permitiendo vivir en este momento. Me detengo acá en un pequeño gran paréntesis, porque es muy importante esta verdad. El problema es que si no fuiste a Cristo, debes arrepentirte porque has pecado contra Él, has deshonrado su santo nombre. Romanos 1, capítulo 1, versículos del 18 al 21, Pablo, hablando de esto mismo, de la creación, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Has pecado contra el Creador. En el capítulo 3 de la misma epístola a los Romanos, Pablo dice en los versos 10 en adelante, como está escrito, no hay justo ni en uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos nuevamente de la gloria de Dios, de esa gloria que se revela en los cielos y en el firmamento. Pero Él estableció una salida a este gran problema y fue nada más y nada menos que en la muerte de su propio Hijo y en su resurrección. Pablo también le dice a los Corintios en su primer carta, versículos 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Entonces, ya sabes que los cielos cuentan la gloria de Dios y has pecado contra el Creador. Debes arrepentirte. Pero no solo eso. Sigue diciendo el salmista y retomando las maravillas de la creación y cómo éstas revelan la existencia de Dios. Hace algo parecido que con el cielo, pero ahora pasa a detallar y a personificar al sol. Miren, el versículo 4, la última parte. En muchas Biblias los tenemos dividido la última parte del versículo 4 al versículo 6. Y esto es interesante. Dice, en ellos, en los cielos, puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, de su habitación, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos.
de los cielos, y nada hay que se esconda de su calor. Ahora bien, ¿por qué David, si ya había explicado que los cielos contaban y el firmamento cuentan la gloria de Dios, por qué se detiene y continúa en este mismo pensamiento con el sol, con esta lumbrera? Bueno, hay algo que debemos recordar, que en las culturas antiguas del cercano oriente el sol era adorado como un dios. Eso lo encontramos en todo el Antiguo Testamento, es muy común encontrarlo. Incluso el pueblo de Israel cayó en este tipo de pecado de adorar al sol y a la creación en vez de al creador. Cuando él explícitamente, por ejemplo, en los sermones que Moisés da antes de entrar a la tierra prometida en Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 19, él explícitamente les prohíbe adorar al sol. Fíjense, Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, vamos a leer. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y bueno, conocemos la historia, y la verdad que Dios le dice a Moisés mucho más adelante, antes de entrar a la tierra prometida, que el pueblo lo iba a deshonrar, iban a ir tras dioses ajenos. Y eso lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 17, para aquellos que anotan versículos 15 a 16, explícitamente ahí como el pueblo de Israel adora al sol, a la luna y todo el ejército de los cielos. Pero esto es para nosotros, para tener, si se quiere, un contexto quizás histórico y cultural del significado de esto. David no pretendía con estos símiles desarrollar una teología extensa, ni mucho menos hablar de ciencia. Más bien estoy convencido que deseaba demostrar con este poema que incluso el sol era producto de la creación de Dios con límites establecidos por él. Ahí, eso lo podemos ver entre el versículo 5 y 6. Dice, puso tabernáculo para el sol, sale, dice, se alegra para correr, de un extremo es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y así como el cielo da testimonio de Dios, el sol también da testimonio de un creador. Cuando dice en la última parte del versículo 6, y nada hay que se esconda de su calor. Aquí David no se equivoca, ¿eh? Y la realidad es que sí hay cosas. Nosotros podemos estar en nuestra casa, en un lugar, en una cueva, y vamos a estar escondidos del calor del sol. Pero esto es para mostrarnos que el sol da testimonio del Creador. Ahora bien, antes de pasar a la segunda parte, es interesante que el salmista recurre a dos términos para referirse a Dios. En la primera parte, de los versículos 1 al 6, él se refiere a Dios con el término en hebreo el, que es la forma más breve del nombre de Dios, el cual generalmente es una referencia a su poder, sobre todo como creador. Y de los versículos 7 al 14, él se va a comenzar a referir a Dios como Jehová, Yahweh. Este es el nombre por el que se dio a conocer a Israel como Dios de pacto. Esto fue, como dijo alguien, parte de la creatividad poética del autor inspirado. Nuestras Biblias, sobre todo la Reina Valera, lo diferencia correctamente. En los versículos del 1 al 6, en el versículo 1 habla de Dios, y luego del 7 lo pueden ver, del 7 al 14 siempre va a estar utilizando el nombre de Jehová. Y como dije, solamente vas a poder estar relacionándote correctamente con Dios si es por medio de Cristo. Ahora bien, los versículos del 7 al 11, ahí acá vamos a encontrar cómo Dios se revela por medio de su palabra y cómo ésta actúa en el hombre. Quizás me detenga un poquitito más de tiempo entre los versículos 7 al 9, porque son para considerarlos detenidamente. Dice del 7
al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Aquí David ya comienza a llamarse siervo. Miren, como expliqué en un principio, los dos tipos de revelaciones. Los primeros 6 versículos hablan de la revelación, lo que los teólogos llamaron revelación general. No encontramos ese término en las Escrituras, pero es más bien para que nosotros podamos comprender la revelación general de Dios por medio de su creación. Y también han dispuesto otro nombre para este tipo de revelación y lo han denominado revelación especial. Si bien abarca otros conceptos más, incluso obviamente Cristo mismo. Al tratar este asunto, escuchen, Calvino dijo, precioso lo que dice, para diferenciarlo de la revelación general. Dice así: es necesario que haya otro medio, y más apto, que derechamente nos encamine y haga conocer a quien es creador del universo. Por lo cual, no sin causa, Dios añadió la luz de su palabra a fin de que para nuestra salvación le conociéramos. Precioso. Particularmente en la porción comprendida que vamos a ver ahora, del 7 al 9, el salmista manifiesta y afirma las virtudes de la palabra de Dios. Todo aquello que de forma sublime vemos a lo largo de la Escritura. Aquí, en estos 3 versículos, está condensado todo el poder de las Escrituras. Todo lo que las Escrituras, la palabra de Dios, es y hace. Lo interesante también es que el salmista considera varios nombres sinónimos para referirse a la ley de Jehová. Él comienza diciendo la ley de Jehová, pero luego en la segunda parte, por ejemplo, del versículo 7, dice el testimonio de Jehová. Y así, en los 3 versículos va a estar refiriéndose a la ley de Jehová con distintos sinónimos. Eso se lo conoce como paralelismo sintético. Es decir, que mediante el uso de estos sinónimos obtenemos un concepto más completo de un término, en este caso de la palabra de Dios. Y justamente eso es lo que parece tener en mente David, ya que contempla la ley con otros nombres o con otros sinónimos. Y no solo eso, también haciendo uso de adjetivos, términos para describir algo. Ambos se lo conocen en literatura como voz pasiva. Fíjense, dice, la ley de Jehová es perfecta. Ahora vamos a pasar a considerar particularmente estos versículos, pero esto como introducción a esta parte. Él utiliza estos adjetivos en voz pasiva, algo que ya es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es que va a completarse o va a llegar a ser eso en algún momento, sino que es eso, lo que David está diciendo en este caso. Así David demuestra cómo es la palabra de Dios, e instantáneamente que demuestra eso, construye un concepto más experimental por medio del uso de verbos en voz activa. Miren, dice, por ejemplo, convierte el alma, hace sabio al sencillo. Términos que nos muestran una acción y algo que se logra, algo que se hace. Dice, o algo que hace, alegra el corazón, alumbra los ojos. Así vamos a ver cómo el salmista nos muestra qué es, cómo es y qué hace la palabra de Dios. Y presten mucha atención, mis hermanos. Esto fue reconfortante para mi vida y deseo que así sea para la de ustedes y también para recordar constantemente estas palabras, porque en definitiva es lo que hace el salmista aquí, es lo que hace él. Él considera no solamente la creación, sino las escrituras. Miren, esto es como si fuera un diamante. Yo nunca vi un diamante, pero sí hemos visto, muchos de nosotros quizás no vimos un diamante físicamente, pero hemos visto películas o imágenes y vemos que tiene muchas caras. Bueno, esto es lo mismo. El salmista lo que va a hacer y lo que vamos a hacer junto con el salmista es
vestirnos de joyeros, si se quiere, y vamos a empezar a examinar con una lupa este precioso diamante que es la palabra de Dios. Dice el versículo 7, la ley de Jehová. La ley de Jehová, ahí la ley, el término es Torá, especialmente para referirse al decálogo, específicamente al decálogo o al Pentateuco, y hace referencia a las reglas para vivir, como aquel manual de instrucciones cuando compramos algo y nos viene con un manual de instrucciones. Si es algo complejo, el manual va a ser también complejo, pero nos va a volver, vamos a adquirir experiencia con el uso, y si nos olvidamos algo, podemos recurrir nuevamente al manual. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Consideremos eso. Es perfecta, dice. Es completa, es entera. No necesitamos otra herramienta para saber cómo debemos vivir. La ley, la palabra de Dios, no me dice si yo estoy enfermo, cuánto tengo que tomar de mis pastillas o de mi medicación. Obviamente que no dice eso, pero sí trata con el alma, trata con todo aquello que hace al hombre. Por eso es que Pablo le puede decir a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16, seguramente lo recuerdan, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, es provechosa. Entonces la ley de Jehová, estos mandamientos son perfectos, son completos, que convierten el alma. Convertirse ahí es justamente arrepentirse o volver a Dios. Nos vuelve a Dios, nos transforma. Si yo soy un incrédulo, comienzo a creer por la obra regeneradora del Espíritu Santo y vuelvo a Dios y comienzo a caminar con Dios. Si yo soy cristiano y estoy pecando, el Señor, por medio de su palabra, nuevamente me transforma y me muestra lo que debo hacer y cómo debo caminar en él. Y sobre qué actúa, sobre nuestra alma, sobre todo aquello que nos hace como personas, la mente, la voluntad, los deseos. Entonces, si podríamos resumir en una oración esta primera porción, podríamos decir lo siguiente: la palabra de Dios contiene las reglas completas de cómo el hombre debe vivir y son poderosas para convertir al hombre y continuar en el proceso de santificación. Luego, la segunda parte del versículo 7 dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Bien, el testimonio se deriva de una palabra que es, en el hebreo, que es dar testimonio. Es decir, que las escrituras son el testimonio en primera persona de Dios. Y dice, no solamente dice eso, sino que es fiel. Es fiel, es confiable, es segura, lo traduce la Biblia de las Américas. Perfecto, es hermoso como lo traduce. Es segura. Un ejemplo: si yo soy un padre que cumple sus promesas, cuando mi hijo Santiago me pide algo, él sabe que yo voy, por ejemplo, si quiere que juegue con él, él sabe y está seguro de que yo lo voy a cumplir. Pero como dijo Cristo, nosotros somos muchas veces malos padres y nuestro Padre Celestial es bueno. ¿Cómo no nos va a dar también todas las cosas? Juntamente, obviamente, con Cristo, ¿no? Es interesante que esta palabra que nos está indicando cómo es la Escritura, enseguida nos habla de qué hace. De hecho, dice que hace sabio. Que hace sabio, lo vuelve hábil en mente, palabra, en acción. Nos vuelve hábiles, experimentados. ¿A quiénes? A los sencillos. Es un término muy utilizado en Proverbios y lo vamos a encontrar muchísimas veces. Esto significa alguien que es inexperto, imprudente, ignorante. Cuando traducen este término del hebreo al inglés para explicarlo, hablan de una persona, y esto seguramente lo escucharon también, es una persona con mente abierta. ¿Escucharon ese término alguna vez? Esa persona, la verdad, tiene la mente abierta. Sí, y lo consideran como alguien sabio. Y la realidad es que esa persona es un ignorante, porque alguien con la mente abierta entra todo y sale todo. Nunca queda nada en su mente. Nunca queda nada. Por más que nos hagan creer que es una persona sabia y humilde, no es así. Entonces, miren,
Resumiendo esta porción del versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los testimonios de Dios nos dan, el testimonio que Dios nos da de Él mismo en las Escrituras son tan seguros y confiables que nos vuelven hábiles, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 14, nos vuelve hábiles para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Continuamos en el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Aquí, entre los mandamientos de Jehová son rectos y la segunda parte del versículo 8, el precepto de Jehová, los que están leyendo la Biblia de las Américas lo invierten el orden y la realidad es que son casi lo mismo, ¿sí? Pero si bien acá dice los mandamientos, está bien también los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Se refiere a las reglas, los mandamientos se refieren a las reglas de conducta. Esto nos puede dar la idea de que su palabra es contemplada también como órdenes o encargos o principios, por eso la Biblia de las Américas lo traduce así, principios que Dios nos da. Son rectos, son derechos, no tiene curva, es un camino llano. Incluso esa palabra se traduce como algo llano. No van a ser jamás una carga para nosotros, para los hijos de Dios. Por eso Cristo dijo en Juan 15:11, fíjense, en la última parte, antes de pasar a Juan 15:11, la última parte de esta porción del versículo 8, dice que alegran el corazón. Cristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 11, lo leo yo, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo está relacionado, hermanos, siempre a la obediencia de su palabra. Resumiendo esta parte, los principios que el Señor nos ha dado por medio de su palabra son un camino derecho y llano que nos alegra en el corazón. Luego la segunda parte del versículo 8. Dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Si bien, antes de seguir, son muchos términos, es muy importante que estemos atentos a todos estos, porque todo esto van a producir, considerar esto, debe producir en nosotros lo mismo que produjo en el salmista. Lo mismo que produjo en el salmista en los versículos 10 al 11, lo vamos a ver en un ratito. Pero ahora, la segunda parte del versículo 8, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Bueno, como dije, el precepto, la Biblia de las Américas lo traduce como mandato, son aquellas obligaciones, sobre todo al relacionarlo como órdenes divinas. No es, si la palabra de Dios, y Cristo dice en la palabra de Dios, que no nos afanemos por el día de mañana, yo no me puedo sentar y decir, bueno, el Señor dijo que yo no me afane por esto, pero la realidad es que me debo afanar un poquitito, porque si yo no me preocupo, no os afanéis. No os afanéis. No es A, B o C, y bueno, y así sucesivamente con los mandatos de Dios. Es limpio, es puro, es limpio, es claro, que alumbra los ojos, ilumina, aclaran. Si mal no recuerdo la Biblia, las Américas lo traducen como aclara. Por eso, el salmista, en el Salmo 119, versículo 130. Otro capítulo también que habla mucho de las Escrituras y cómo estas actúan, es una oración del salmista, cómo actúan en el hombre ante problemas externos y problemas internos del mismo salmista. Él dice en el versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, ahí está el término, hace entender a los simples. Y también se deriva de este vocablo la misma palabra que se utiliza en un salmo muy conocido, también en el capítulo 119, que ese versículo está pegado en todos lados. Todos los cristianos lo tienen y muchas veces nos olvidamos el peso de esas palabras. El versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mis caminos. El precepto de Jehová es puro, entonces, versículo 8, la última parte del versículo 8, que alumbra los ojos. Podríamos decir que los mandatos de Dios son tan claros que iluminan nuestros ojos o nuestra vista. Las escrituras son tan claras que somos responsables por ellas. Y también son tan claras que, valga la redundancia, aclaran las cosas difíciles de entender. Somos nosotros los que muchas veces damos vueltas en no querer obedecer. Uy, esto, ¿cuánto me cuesta hacer esto? ¿Cuánto me cuesta ponerme a orar, a leer las escrituras, amar a mi hermano? ¡Ay, cuánto me cuesta! Sí, puede ser que te cueste, pero el Señor te da una salida. Si Él dijo que lo hagas, hacelo, el Señor te va a ayudar. Sigue diciendo el versículo 9. David dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Ahí el término limpio es algo justamente limpio, pero puro. Es, para que lo podamos entender de alguna forma, si yo me levanto un día y veo el cielo totalmente despejado, y muchas veces tendemos a decir el cielo está despejado, está limpio, no tiene ni una mancha, ni una nube, celeste, precioso. Bueno, hace referencia a eso, no tiene ni una mancha. El temor de Jehová o la palabra de Dios no tiene ninguna mancha porque no tienen manchas de pecado, provienen de Dios, son inspirados, es la palabra inspirada por Dios, por eso puede permanecer para siempre, y eso, el permanecer para siempre, es una evidencia de su pureza. E incluso Pedro puede decir, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Pero me salteé el temor de Jehová, porque quiero considerarlo un poquitito más. Arranqué al revés, digamos. Expliqué lo que era limpio, que permanece para siempre, pero ahora la pregunta es, ¿por qué David utiliza el temor de Jehová como término para referirse a la palabra de Dios? Está claro eso, que lo está utilizando de esa forma porque está mostrando que hace algo, que es algo a través de un adjetivo, a través de un verbo, nos muestra qué está haciendo la escritura o qué hace la escritura. Entonces, ¿por qué David utiliza el temor de Jehová? Para entender eso, vamos a recurrir un poquitito a todo el Antiguo Testamento, pero antes, sin salirnos del libro de los Salmos, el capítulo 119 también, versículo 161, dice, príncipes me han perseguido sin causa. Ahí está uno de las causas externas de la aflicción del salmista. Pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Y justo el versículo siguiente, simplemente lo leo, me regocijo en tu palabra. Fíjense lo que les traía gozo, lo que estuvimos diciendo hace un ratito, como el que haya muchos despojos. Pero bueno, está relacionado el término. El temor de Jehová generalmente se relaciona con la palabra, siempre de la mano. Por todo el Antiguo Testamento lo vamos a encontrar. También en un versículo muy conocido, el libro de Eclesiastés, Salomón dice lo siguiente, en el capítulo 3, la última parte, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este, que dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Bueno, esto es simplemente para mostrarles cómo el temor de Jehová está relacionado a la palabra de Jehová y a la obediencia por parte de su palabra. En el Nuevo Testamento encontramos que Pablo hace lo mismo y le escribe a los Corintios en su segunda carta. En 2 Corintios, capítulo 7. No hacemos tiempo para considerar todo este precioso versículo. 2 Corintios capítulo 7, verso 1, dice,
Así que una conclusión de lo que venía hablando, amados, puesto que tenemos tales promesas, todo lo que dijo anteriormente, fíjense, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces podemos decir lo siguiente con respecto a esta, al versículo 9, esta parte que estábamos viendo. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Podemos decir que este temor proviene de Dios y capacita al hombre para reverenciar su autoridad, obedecer sus mandamientos y adorarlo como corresponde. Incluso el salmista, antes de pasar a expresar lo que le producía meditar en la ley de Jehová, en los versículos 10 al 11, en la segunda parte del versículo 9, porque no lo terminamos, dice que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Por qué dice eso? Bueno, también refiriéndose a la ley, David utiliza eso, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Son aquellas sentencias judiciales que Dios comunica por medio de su palabra. Para entenderlo de alguna forma, si vemos a lo largo de toda la narrativa, a lo largo de todo en el Antiguo Testamento, podemos ver cómo Dios castigó a Israel con otras naciones por adulterar espiritualmente con los dioses paganos de otras naciones. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 23, para los que anotan, versículo 24, él habla ahí cómo utilizó y cómo iba a utilizar a Babilonia para castigar a Judá. Entonces, todos los juicios de Dios se van a cumplir. Si eso pasó, ¿cuánto más el juicio venidero? ¿Cuánto más? Son verdad, todos justos. Todo el peso de estos conceptos son los que los llevan a David a expresar lo que producía el contemplar la revelación de Dios por medio de su palabra. Él dice en el versículo 10, y acá el versículo 10 y el versículo 11 podríamos decir que funcionan como una especie de bisagra entre la meditación del salmista y la oración que va a hacer él. Él comienza a orar. Y sin duda esto debe ser un modelo de oración para nosotros y de meditación. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Es como que explota el salmista en oración a Dios por la meditación de su palabra, de saber todo el peso de estos conceptos. David no deseaba otra cosa. Comparó la ley divina con lo más preciado en el antiguo cercano oriente y con la sustancia más dulce que se conocía en aquella región, y ninguna se asemejaba a lo que producían en él. Pero sin embargo, estas también le causaban una especie de advertencia. Fíjense, el versículo 11, tu siervo es además amonestado, es advertido, sería esa palabra. Amonestado o advertido con ellos. Pero no debemos pensar que ese deseo o esa advertencia quedaba opacada. Ese deseo quedaba opacado por la advertencia. No, porque se resume, fíjense en la última parte del verso 11, en guardarlos hay grande galardón. Encierra todo eso y él sabe que guardando su palabra iba a haber un gran tesoro, una gran recompensa. Dice el Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo mismo, para no pecar contra ti. ¿Qué hizo el salmista ahí? Guardó sus dichos en su corazón. ¿Qué hizo el salmista acá? ¿Qué hace David acá en el Salmo 119? Nos muestra en los versículos 10 y 11 ese deseo de considerar todo lo que la palabra es. Lo llevan a meditar y sabe que solamente guardando su palabra iba a adquirir un gran galardón.
Ahora bien, ¿estimamos la palabra de Dios como lo hacía David? Son preguntas. ¿Nos produce lo mismo que el salmista el leer las Escrituras? ¿Nos llevan a orar y a examinarnos a nosotros mismos, a la luz de los mandatos de Dios, el considerar la revelación de Dios por medio de su santa palabra? ¿Son nuestro mayor tesoro? ¿Son nuestro mayor tesoro? Mientras preparaba esto ahora, y me acuerdo, se me venía a la mente algo humorístico, una canción que hace el autor Santiago Benavides. Creo que el título lo pueden encontrar en YouTube, Mi amigo el millonario. Y él habla, es humorístico, pero sin duda que es verdad. Habla de un hombre, un amigo que él tiene, que lo llama millonario, pero como una especie de ironía, porque él era pobre, no tenía nada, pero él tenía lo más preciado. Él dice que estaba y andaba con su amada, con la palabra de Dios, y él tenía a Cristo. Eso simplemente como para que podamos entender. ¿Produce la palabra de Dios lo que producía en el salmista? ¿La deseo así como la desea el salmista? Miren, pasando a la última parte, ya la tercera sección, dice el versículo 12 en adelante, hasta el 14. Ya ora, David comienza a orar y dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Contemplar la revelación de Dios en la creación, los versos 1 al 6. Meditar en las virtudes de la ley de Jehová, los versículos 7 al 9. Y ver lo que producían instantáneamente en los versículos 10 y 11, lo conducen a David a realizarse un examen aún más profundo de su persona. Pero él no recurre a su propia lógica, para nada. Él entiende que el único que podía producir ese efecto era Dios mismo, a través de la exposición de su palabra y el obrar de su Santo Espíritu. Vamos a prestar atención a dos términos. Dice el versículo 12, la segunda parte del versículo 12, líbrame de los que me son ocultos, líbrame y preserva, dice luego en el versículo 13. Dos verbos imperativos. ¿Por qué utiliza esto? ¿Se estaba refiriendo a Dios o estaba yendo a Dios de una forma casi como no deberíamos? No, el salmista sabía que el único que podía librarlo y preservarlo de su propio pecado era Dios mismo, no en sus propias fuerzas. El término líbrame implicaba quedar absuelto, sin castigo. Al usar este término legal, David entendía que ello demandaba un pago por adelantado por aquellos pecados que le eran aún ocultos. Por eso la pregunta, ¿quién podrá entender sus propios errores? Siendo un poco de crítica textual, ahí dice, cuando en el original, dice, ¿quién podrá entender errores? Está bien que pongan sus propios errores refiriéndose aquí a los propios errores del salmista, pero la realidad, ¿cuántos errores? ¿Quién va a poder librarnos de todas aquellas cosas? Cristo lo hizo. Él pagó, consumado es. Cristo pagó por todo lo que nosotros vamos a hacer incluso. Lo que hicimos, lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Él dice en el versículo 13, preserva. Él no se queda solamente, bueno, Señor, perdón por todos mis pecados. Perdóname por aquellos y líbrame también de aquellos que voy a cometer. Él identifica, y esto es muy importante, él identifica su lucha de ese momento, su pecado en ese momento. Preserva también a tu siervo de las soberbias. La palabra preservar, también ahí como está explícita, preserva, también un verbo imperativo, se refiere a impedir, a contener, a detener,
Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Génesis capítulo 20, versículo 6. Acompáñenme para poder comprender un poquitito más este verso y lo importante de orar de esta forma al Señor, que nos preserve de aquellos pecados que nosotros debemos conocer e identificar. Dice, la historia es, bueno, cuando Abraham pasa por las tierras de Abimelech y Abimelech, él no quiere que se enteren que Sara es su mujer, entonces dice una media verdad, podríamos decir, entre comillas. Y él dice, decí que sos mi hermana. Entonces Abimelech, el rey Abimelech se entera y la llama y la toma por mujer. Entonces, Dios de forma sobrenatural lo guarda a Abimelech de cometer un pecado. Dice así el versículo 6. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también, y aquí hasta este término, yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Esto, lo mismo, no tenemos tiempo de considerar todo esto, pero en el panorama de la gran historia, de la redención, Sara aún no había tenido Isaac. Y sin duda que Dios cuidó y guardó a Sara también. Pero ahí está ese término, lo detuvo. Y David ora de esta forma, preserva, Señor, impide que yo siga luchando con esto. En este caso, él, las soberbias. Es precioso pensar que el Señor a sus hijos nos cuida, como dice Pablo a los Corintios, de no ser tentados más de lo que podemos resistir. En capítulo 10, versículo 13. La verdad es, estoy exponiendo mi vida a estas verdades. Cuando viene la tentación, lucho con mis propias fuerzas, ¿qué hago? ¿Soy autosuficiente? Hermanos, el salmista David, cuando escribió este salmo, no sabemos el tiempo, cuándo fue que lo escribió, pero sin duda que él conocía si fue antes o si fue después, pero él, al no hacer lo que debía hacer, estar en la guerra, él pecó con Betsabé. Eso lo encontramos en la Escritura. ¿Cómo lucho con los pecados, con mis pecados? ¿Con mis propias fuerzas? Podemos decir tranquilamente que el meditar en su ley divina no solo trajo convicción al salmista en cuanto a sus luchas reales, en este caso la soberbia, sino que lo llevó a ser honesto y a humillarse al reconocer que incluso en sus fuerzas se encontraba limitado para luchar con sus debilidades. Lo vemos en esta otra expresión de ruego. Dice la última parte del versículo 13, que no se enseñoreen, que no me gobiernen, que no se enseñoreen de mí, que no se enseñoreen de mí. Todo esto cobra mayor valor al ver que no era un fin, esto que él estaba haciendo no era un fin en sí mismo. David entendía que el propósito de este cuidado era para con su Dios, si bien para cuidarse él, pero para glorificar a Dios. Dice el versículo, la siguiente porción del versículo 3, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Aún no pretendía serlo, y eso demuestra el constante crecimiento de su vida. Seré, estaré, dice. Él ya no se creía. Esto lo alejaba del orgullo. Él no se creía que era íntegro y no se creía que estaba limpio de gran rebelión. ¿Cómo reacciono cuando estoy leyendo las escrituras constantemente? Cuando paso meses enteros leyendo las escrituras, teniendo eso que, sí, ahora sí, soy un verdadero cristiano. ¿Cómo reacciono? ¿Con soberbia, con orgullo o me humilla? ¿Me creo mejor que otros cristianos, que otros hermanos míos al vivir bajo ciertos hábitos de gracia? ¿O reacciono como David? Señor, guardame de pecar contra ti. Cuídame de las soberbias, cuídame del orgullo. Y continuando en esa línea de humildad provista por la exposición de la revelación de Dios en su palabra, dice
el versículo 14, y ya entrando en la recta final, dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Algunos comentaristas han sugerido que probablemente David estaba reordenando las palabras de Josué 1.8. Josué capítulo 1, versículo 8. ¿De qué tenía en mente esto? Por las similitudes con ese texto. Pero algo que sí vemos con seguridad, eso es probable, puede ser, no lo sé, pero algo que sí vemos con total seguridad es que nuevamente él no pretendía agradarse a sí mismo. Y esto lo podemos entender mejor cuando comprendemos que el término para gratos, en el hebreo ratzón, generalmente se asocia en el Antiguo Testamento para referirse a los sacrificios literales presentados a Dios de una manera agradable a Él, e incluso de propia voluntad, aquellos sacrificios que se hacían por propia voluntad, de agradecimiento. Levítico capítulo 1, verso 3, 19, versículo 5, 22, capítulo 22, versículo 19. Eran sacrificios de propia voluntad. Y eso es lo que tenía en mente. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Nos presentamos de la misma manera que David ante Dios? ¿Es mi deseo serle grato a Él y no a mí mismo? Y por último, miren, David termina adorando a Dios, a su Dios. Yo creo que muchos estudiosos, en realidad aquellos que no creen que la Escritura es inspirada por Dios, han dicho que este salmo son dos salmos en uno y son injertos. Bueno, la realidad es que estoy convencido de que cuando él comienza a hablar en el versículo 1 de la gloria de Dios, que los cielos cuentan la gloria de Dios, él termina adorando y dando gloria a Dios de alguna forma. Entonces, todo eso comprime todo lo que hay en este salmo. Toda la gloria es para Dios. Él lo reconoce, David lo reconoce como su roca y su redentor. Términos que al emplearse juntos, ambos denotan que él sabía y estaba convencido de dos cosas. Al utilizar el término roca, él sabe que Dios es su protector, es su lugar de refugio. Sin salir del libro de los Salmos, el capítulo 71, versículo 3, hermoso este capítulo, dice así: sé para mí, capítulo 71, verso 3, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Y luego el término que utiliza, que es redentor. Él comprendía que Dios es su salvación, era su salvación. Y el término allí, en el hebreo, se utiliza y está relacionado con lo que se conoce como la ley oriental del parentesco, que lo podemos encontrar en Levítico, pero también en la historia de Ruth, en el capítulo 4, verso 4, cuando Booz redime a Ruth y socorre a un pariente necesitado. Hermanos, el conocer todo esto, todos estos medios de revelación de Dios, de la creación, por medio de la creación, por medio de su palabra, no debe simplemente aumentar nuestro intelecto. Si bien quizás aprendimos algunas cosas nuevas, debemos recordar las virtudes de la palabra de Dios y cómo afectan y pueden afectar mi vida cristiana por medio de la santificación, para darle gloria a Dios y para vivir vidas que den gloria a Dios. Y como Cristo nos enseñó por medio de la oración modelo, que podamos santificar a Dios por medio de nuestras vidas. Así como Pablo le dice a los romanos en capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, les va a costar, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y amigo y amigas, si nunca has creído en Cristo, y esta revelación
la revelación de Dios por medio de la creación, lo único que está haciendo es condenarte para el castigo eterno. No puedes ser salvo, como vimos al principio, por medio de la creación. El único medio de salvación es su Hijo Cristo. Incluso Él es la palabra encarnada. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O 2 versículos anteriores al versículo 14 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Cristo para salvación, comienza a leer la Biblia, que es la palabra de Dios, que permanece para siempre, y obedécela. Es solo por medio de la palabra de Dios, y esto es para todos, es solo por medio de la palabra de Dios que obtenemos información precisa de parte de Dios, de cómo es Él y qué es lo que pide del hombre. En cualquier situación en la que nos encontremos, sea con afanes, con ansiedades, en momentos de quietud, de tranquilidad, de gozo, de alegría, en cualquier momento. Recurramos a la Escritura. Oremos. Amado Dios, gracias. Oh Señor nuestro, te damos gracias. Gracias porque te has revelado, amado Dios, por medio de la creación. Pero no solamente eso, sino que nos has dado tu palabra. E incluso más, has permitido que tu Hijo Cristo venga y se entregue Él mismo por tu pueblo, para adquirir un pueblo. Señor, que todas estas verdades que aprendimos realmente aniden en nuestro corazón y surtan el efecto que tú deseas, Señor, y no el que nosotros creamos mejor. Que realmente seas tú obrando por medio de tu Espíritu Santo, considerando siempre tu palabra y considerándonos a nosotros mismos. Gracias te doy por este tiempo. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo oro. Amén.